Esta era una semana crucial para muchísimos temas, no solamente el electoral. Se ha hablado de temas económicos, el precio del petróleo está en el piso, esto ha sido opacado un poco por toda esta tensión que hay hacia lo que pueda suceder este domingo. Pero había otro tema, y era el vencimiento del periodo para que la fiscal general del Estado esté en su cargo. Para hoy ya deberíamos tener nuevo fiscal general del Estado y ella debió haberle entregado la posta anoche, a este nuevo funcionario elegido por el Consejo de Participación Ciudadana en un proceso abierto, transparente, honesto, en donde pues esperábamos que se elija al mejor ecuatoriano o ecuatoriana para que ocupe ese cargo y además pues tenga la altura para hacerlo, porque Diana Salazar deja la vara alta. ¿Qué pasó? Que como no han elegido un nuevo fiscal general del Estado, pues estuvimos todos pendientes de la decisión de la fiscal Diana Salazar, que acaba de tener un bebé y probablemente pues estábamos a la expectativa de que decida no quedarse y que no se prorroguen sus funciones. Finalmente, pues en cierto sentido decidió sacrificar su vida personal, pero seguir al frente de la Fiscalía General del Estado hasta que el Consejo de Participación Ciudadana elija un nuevo fiscal como debe ser. Ese es nuestro tema de hoy y lo vamos a analizar con sexto sentido. ¿Qué pasará en la Fiscalía General del Estado? Muy bien, empezamos y les empiezo como siempre presentando a mis invitados. Tengo aquí a Alejandro Zavala, él es analista político. Gracias, Alejandro, por estar aquí. Carolina Jaramillo, como siempre, nos acompaña, experta en comunicación política. Y Roberto Calderón es abogado penalista. Gracias, Roberto, también por aceptar esta invitación. La pregunta que se plantea, o están contentos, están tranquilos, ¿cómo ven el tema de la decisión de Diana Salazar, que acepta quedarse prorrogada en sus funciones? Empecemos con Alejandro. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo cordial a mis compañeros de panel. A mí me parece que es una actitud de extremada valentía de la fiscal Diana Salazar, porque ella podía tranquilamente terminar yéndose, dejando quizás de encargado a Toainga, que era el siguiente en la cadena, digamos, y hacer ya su vida tranquila. Pues la gente tiene que entender la vida tremenda que tiene Diana Salazar. O sea, ella está absolutamente secuestrada por un grupo de policías y militares que le cuidan por la cantidad de amenazas de muerte. La gente debería saber que dentro de la fiscalía hay amenazas hasta de cohetes, de lanzamiento de cohetes a la fiscalía. O sea, los grupos de narcoterrorismo, de narcopolítica, están tan encima de ella que yo no sé cómo tiene vida esa señora. Yo le admiro realmente porque yo no podría vivir así. Además, corre riesgo su familia, acaba de tener una hija pequeña. Bueno, para mí estaban todas las circunstancias para que se vaya. Con una bebé pequeña, dos elementos súper importantes, ¿no? Una bebé pequeña y un problema de seguridad brutal. Y se queda. ¿Cómo lo ven? Yo les doy mi posición, me alivié. Yo dije, sí, todavía necesitamos a Diana Salazar ahí porque hay casos que ella los empezó y que para mi concepto debería terminarlos. Me parece que justamente ese es el eje central de la discusión. O sea, la fiscalía es demasiado importante para el correísmo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si es que entra un nuevo fiscal que ellos logren tener control, podrían argumentar de que las pruebas que se presentaron son falsas, o para argumentar prueba nueva, que el penalista nos puede explicar muchísimo mejor que yo, para que haya un recurso de revisión, por ejemplo, y se reviertan las sentencias, y no se necesite el famoso indulto que dice Correa que no va a querer nunca. Pero si es que se argumenta prueba nueva y hay un recurso de revisión, pueden revertirse y caerse las sentencias, pues, o sea, claro, si es que las pruebas eran falsas, si es que las pruebas no eran conseguidas adecuadamente. Entonces es un puesto clave para ellos definitivamente, y por eso el Consejo de Participación Ciudadana ha estado haciendo las jugarretas que ha estado haciendo, y por eso se cayó a la emberbera. Perfecto, entonces vamos poniendo sobre la mesa por qué era tan importante y por qué estábamos a la expectativa de la decisión de Diana Salazar de si se queda o se va. ¿Cómo patea y cómo mueve esto el tablero político a días de las elecciones? ¿Qué tal, Janet? Y un saludo cordial a quienes están hoy en el panel. A ver, para empezar, a mí no me parece necesariamente un acto de valentía de parte de Diana Salazar, me parece más un acto de estrategia, porque creo personalmente que Diana Salazar ha sido a todas luces una operadora política, además de ser la fiscal general del Estado. Y Alejandro dejaba entrever en su reflexión que ella, así como se puede elucubrar que un partido político quiere poner una fiscal a sus órdenes,
Diana Salazar también ha sido, de alguna forma, o ha instrumentalizado los deseos políticos de otras fuerzas políticas. ¿Cómo patea el tablero esto? Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa el próximo domingo. La presencia de Diana Salazar ha incomodado a ciertos políticos y probablemente esto puede de alguna forma configurarse a qué es lo que pasará, depende de quién llegue a la presidencia de la República. Ella ha sido de alguna forma una figura que ha levantado el deseo de un juicio político de parte de una bancada en particular, que es el correísmo. Podrá eventualmente enfrentar este juicio político y deberá hacerlo como cualquier autoridad que ejerza un puesto de control en el Estado ecuatoriano, y tendrá que hacerlo con las pruebas de descargo que ella presente. Ahora, a mí me parece que la opinión pública ha construido de Diana Salazar una suerte de héroe, intocable, digamos, con unas características que hay que ponerlas en discusión, ¿no? Porque así como se le atribuye, digamos, unas funciones y una casi impecable, creo que hay que cuestionar muchas otras cosas, ¿no? Hay casos de los que no se hablan con el mismo énfasis que se habla de metástasis, purga y todos estos casos que le convienen a cierta clase política en el Ecuador. Hay otros casos como los vacunados VIP, por ejemplo, o INA Papers, que los dejamos pasar por alto. Entonces, un poco redondeando la respuesta, ¿cómo patea el tablero? Patea porque, por ejemplo, al candidato Noboa, entre comillas, le conviene que se quede Diana Salazar y al correísmo no le conviene. ¿Cómo patea? Patea a favor de un candidato y en contra de otra candidata. Y veamos qué es lo que sucede después de este domingo, dependiendo justamente de quién gane. Pero Roberto, quisiera que te integres a la conversación. Hemos puesto algunos elementos sobre la mesa, ¿no? La valentía de Diana Salazar y la necesidad de que se quede al frente de algunos de los casos emblemáticos que ella arrancó y que debería poder llevar hasta donde alcance, por lo menos hasta que se elija un nuevo fiscal general del Estado. Pero Carolina pone sobre la mesa otra cosa y un cuestionamiento que ha estado siempre en el aire, ¿no? Que pues también, digamos, no opera de manera objetiva, sino que también se mueve políticamente. ¿Cómo tú, que estás ahí en los juzgados y en relación con la Fiscalía General del Estado, cómo interpretas o cómo sientes o cómo ves esto? Un saludo a toda la audiencia, a mis compañeros de panel, qué gusto estar nuevamente por acá. Bueno, quiero empezar con lo que fue la primera pregunta sobre la decisión de Diana Salazar de continuar a cargo de la Fiscalía General del Estado, y ahí yo hago una reflexión y de lo que yo he podido ver en las audiencias de juicio, en todas las diligencias preprocesales y procesales, lo que he visto es que tiene un muy buen equipo, ha hecho un muy buen equipo con su fiscal subrogante, el doctor Wilson Toainga. Tienen una sinergia bastante interesante por la cual prácticamente cuando Diana Salazar no puede hacer una audiencia, como fue el periodo de maternidad, el doctor Toainga pues sigue exactamente la misma línea. Entonces ella, pienso que se siente muy respaldada, que su fiscal subrogante pues trabaja pues muy armónico con las decisiones que ella toma. Un poco para que la gente sepa qué es lo que hace la Fiscalía General del Estado, pues tiene a cargo la investigación preprocesal y procesal penal, así como encauzar en los delitos de acción pública, o sea, los delitos que son más graves, a los ciudadanos que considera que tienen alguna responsabilidad penal. Y sobre los cuestionamientos que existe sobre la fiscal, en el sentido que a veces el timing puede coincidir con los momentos políticos, sí existe, sí veo que ha ocurrido eso, veo que ciertos casos avanzan con una celeridad mucho más pronta que otras, por ejemplo el caso de Lenny Moreno, el caso del cuñado del expresidente Lasso, veo que tienen un ritmo un poco más lento. No sé si los fiscales asistentes a la fiscal general que estén a cargo pues de alguna forma estarán llenos de trabajo, será un asunto técnico o un cálculo político, pero sí he escuchado mucho de personas que me dicen por qué unos casos avanzan más rápido que otros. Pero digamos lo que yo veo, ¿no? Hay casos que ella toma para su trabajo, como parte de su trabajo personal, digamos, como parte del trabajo que ella lleva adelante, ¿sí? Y hay otros casos que están en manos de otros fiscales, o sea, no podemos esperar que todos los casos sean llevados adelante por ella misma. No sé, pongo sobre la mesa quizás un factor de por qué, digamos, hay esta aparente sensación de que hay unos casos a los que ella les da más importancia, pero tal vez son los casos que ella toma y hay otros que necesariamente tienen que tomar otros fiscales. Es que la carga de trabajo que tiene Fiscalía es inmensa. Sí se debería hacer un llamado de atención,
para que exista un mayor presupuesto para tener mayor cantidad de asistentes, mayor cantidad de agentes fiscales, policía judicial que hagan las investigaciones, porque hay casos que tienen, por ejemplo, el caso Purga, son más de 1000 cuerpos. Entonces, la carga es bastante alta y a veces por eso los tiempos no corresponden a la expectativa que tienen el público. Pero entonces no habría como un escogimiento influido por la política. Depende mucho también de las fechas de cómo se organice la Corte Nacional, por ejemplo, en los casos de fuero, porque por más que Fiscalía a veces quiera avanzar pronto en un caso, depende de cómo le ponen el timing en las audiencias en la Corte Nacional. Entonces, no es solamente decisión de cómo funciona Fiscalía, sino también Corte Nacional en los casos de fuero. Perfecto, entonces sigamos adelante. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante con la Fiscalía General del Estado? Digamos, en este tiempo en que ella está prorrogada, y hablemos de lo que pase este domingo. ¿Será que se queda si el correísmo gana? Bueno, esa es una muy buena pregunta y habrá que ver, porque seguramente si es que gana el correísmo van a ir sobre ella con todo lo que da. O sea, ese ha sido, y ese es el punto que quería hacer yo, es que el tamaño de lo que ha develado Diana Salazar no tiene comparación con nada. Pues, o sea, fíjense en que no solo ha develado todo el tema de la corrupción, ha develado el tema de la relación de la política con el narcotráfico. O sea, ha develado cómo el narcotráfico opera con abogados y con partidos políticos, y que tiene un brazo político el narcotráfico. O sea, ese es el tamaño. Otra cosa puede ser casos de corrupción, pero el tamaño de revelar la relación incestuosa entre la política y el narco, que es lo que nos tiene subsumidos en la desgracia a este país, eso es muy, muy relevante. Pero que además, cuando tú acusas a una persona de corrupción, no tienes la carga de amenazas que tienes con los narcos. Pero yo les estoy contando que tienen amenazas de que les pueden lanzar cohetes antiaéreos en la fiscalía, pues eso está certificado por la inteligencia militar. Entonces, yo creo que también hay que entender que hay cosas que tienen diferente tamaño, y lo que decía Roberto, estoy completamente de acuerdo, también tiene que ver con el fuero. Pues, o sea, la fiscal no puede agarrar con un caso de una corte provincial o de una corte de menor grado, tiene que agarrarlo de fuero de corte nacional. Entonces, no es muchas veces que ella elige, aunque podría darle mayor importancia a uno que a otro, pero yo creo que es básicamente por el tamaño de lo que ha develado. O sea, esta relación entre el narcotráfico y la política es lo más interesante que ha pasado en el Ecuador, por lo menos. A mí me parece que hay que añadirle un poco de, no sé, de quitarle un poco de ingenuidad al análisis. O sea, claro, por supuesto, yo coincido con Alejandro y creo que de alguna manera el último año, sobre todo a los ecuatorianos, se nos puso sobre la mesa estas relaciones, digamos, macabras entre la política, el narcotráfico, la delincuencia organizada, y todo esto vino de la mano de la Fiscalía General del Estado. Pero a ver, digamos, también hay unas omisiones, y omisiones que vienen de una serie de alguna forma, de esta configuración que últimamente se puso de moda. Se filtraban chats, se filtraban audios, pero sospechosamente le damos credibilidad a cierto tipo de chats, a cierto tipo de actores, y se omite una serie, disculpa, Carolina, no es lo mismo, no es lo mismo, unos chats que haces en HTML a unos chats que tienen cadena de custodia. Pero fíjate, Alejandro, que las coincidencias, Roberto ya lo decía, parecen coincidencias. Yo te diría, no, a mí me parece que son estrategias políticas, Alejandro. Y me parece sospechosamente que los tiempos políticos no son necesariamente coincidencias. Fíjate, en el caso Ligados, que además todas estas cosas coincidentemente tienen que ver con el inicio de este panel. La fiscal prorrogada en sus funciones. ¿Por qué está prorrogada en sus funciones? ¿Esto es una coincidencia? Por supuesto que no. Esta prolongación en las funciones de la fiscal general tiene que ver con el caso Ligados. ¿Quién desata el caso Ligados? La Fiscalía General del Estado. Pero tiene que ver antes con la raíz del asunto, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Acuérdate que cuando el Consejo de Participación Ciudadana, cuyos miembros, no exclusivamente quienes fueron acusados de promoverse con la imagen de Rafael Correa, no han sido los únicos. Que cuando Allen Herrera era presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quiso sacarle a la fiscal y por eso terminó yendo él a la casa. Completamente de acuerdo. Entonces, completamente de acuerdo. El origen de los males es ese Consejo de Participación Ciudadana, que del ciudadano no tiene nada y que es botín político para ver cómo mueven y cooptan las instituciones. Y el caso Ligados es justamente porque se querían tomar la superintendencia de bancos. Mira, Alejandro, sin embargo, tú has mencionado dos temas importantes.
el caso Ligados y el caso de los chats, en este caso que ha sido tan rimbombante y que además coincide raramente con todos los casos que rodean a la fiscal general del Estado. Casos a que les ponen una marca bonita y que además sospechosamente todos están relacionados con una sola fuerza política, porque cuando no se trata de esta fuerza política, los casos pasan desapercibidos. Te voy a nombrar algunos. Vacunados VIP, ¿alguien sabe qué pasó con ellos? No, nadie sabe. Los DINA Papers, ¿alguien sabe en qué quedó eso? No, nadie sabe. Pero caso a ver, León de Troya. Yo creo que muchos sí sabemos lo que pasó, ¿sí? Y sí se tomaron acciones. El problema es que no se le dio la visibilidad y el boom mediático. ¿Por qué? Bueno, en gran medida porque los medios no han querido, pero la información ha estado ahí. No es, o sea, a lo que voy es que no solamente es responsabilidad y culpa de la fiscal. ¿Por qué los medios no han querido? Entre otras cosas, porque la fiscal general del Estado no les da la importancia que estos casos también ameritan. ¿Por qué? Porque la fiscal general del Estado es también una operadora política. Y personalmente me hago cargo de mis palabras porque me parece que esta suerte de endiosamiento, esta suerte de volverle la heroína, la figura de la justicia que está por encima de todo los males y los bienes de este país, le hace daño a la justicia de este país. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empezamos a escoger cuáles son los chats que sí valen y cuáles son los chats que no valen. No, resulta que no la es una señora... cuestión de escoger, Carolina. No, eso sí, es sí. lo único que tienen cadena de custodia. El abogado te puede decir cuál es la diferencia de un chat con cadena de custodia de un chat. Solo para cerrar mi comentario, ni siquiera ella, la fiscal general del Estado, ha negado la veracidad de los chats donde ella conversa con Fernando Villavicencio. No sirven para efectos jurídicos, no tienen la mayor validez, sirven para las redes sociales y para nada más. Pero a ver, quisiera poner sobre la mesa y para ir con Roberto un poco para rebatir lo que dice Carolina, para poner un nuevo elemento de discusión. O sea, lo que tú dices, está tu punto de vista súper claro, Caro, pero por el otro lado, es decir, la solución a que la fiscal general del Estado deje de ser una operadora política es que los políticos se activen y quieran cooptar la Fiscalía General del Estado. No, para nada. ¿Sí? Es decir, tú dices, citas algunos casos como Vacunados VIP o los DINA Papers, ¿y quiénes eran los que promovían? El otro lado de la política, ¿sí? Entonces, ahí hay un modus operandi, ¿sí? Y ahí hay una realidad, que es la que tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué es la que tenemos que ver? ¿Qué hay detrás de cada cosa que impulsan el correísmo? Eso, el correísmo tampoco impulsa cosas que debería impulsar. Y no lo hace, ¿por qué? Porque también tiene intereses políticos. Es que es el problema de la justicia, pues. Así es. El problema de la justicia es que está atravesada por la política, por el narco, por el dinero, por el lavado de dinero, por un montón de cosas que le dañan a la política. Y lo último que debería pasar es que los políticos tengan representantes en el sistema de justicia como hasta ahora los tienen. Claro, pero el correísmo ha sido el que más ha luchado por eso, pues. ¿Cuándo cambia la Fiscalía General del Estado? ¿Cuándo empieza a ser noticia la Fiscalía General del Estado? Cuando en el correísmo le dan un papel distinto al de ocuparse por hacer justicia, ¿sí? Cuando le convirtieron, lo decía esta semana Pablo Encalada, cuando le dieron la posibilidad de que, por ejemplo, inicie procesos por sí mismo, porque sí, porque le da la gana a la Fiscalía, ¿sí? Se convirtió en noticia. ¿Sí? Y lo volvieron y le metieron en el charco de la política. Entonces eso también hay que reconocer. El papel de Galo Chiriboga, por Dios, y si eso es lo que quieren. Otro Galo Chiriboga, ya nadie habla de Galo Chiriboga. Para mí Galo Chiriboga fue el que pudrió la Fiscalía General del Estado. ¿Sí? Y no lo puedo comparar con Diana Salazar, con todos sus defectos y virtudes que tiene y que ha puesto sobre la mesa y que son visibles para todos. Sí, pero eso no exime de responsabilidades. No, pero yo creo que también tienes que darle contexto a la cosa, pues. Porque es como si Diana Salazar fuera la única que habla de política o que recibe presiones de la política o reacciona a esas presiones de la política. ¿Qué pasó cuando actuaba Galo Chiriboga? ¿Sabes qué pasó? No había cómo decir nada, porque estaba 100% conchavado y comprometido con el poder, operando para el poder directa y exclusivamente. Entonces, eso también hay que ver. El problema de la Fiscalía no es de hoy. No sé, ¿con qué nos podrías aportar, bueno, Roberto? El maestro Raúl Eugenio Zaffaroni habla de lo que se llama la criminología mediática. Es decir, que ahora existen juicios paralelos en redes sociales, en medios de comunicación,
que van a tener una influencia fuerte sobre los operadores de justicia, llámese fiscales o jueces, para, en el caso de fiscales, adelantar rápido formulaciones de cargos, o en el caso de jueces, de no ser los malos de la película, los que están beneficiando al delincuente y tienen que condenar porque si no me van a linchar a mí como juez mediáticamente. Entonces hay una influencia muy fuerte y eso ha dado como resultado pues un efecto que, por un lado, Fiscalía infle los casos, les ponga un nombre rimbombante, haga un logotipo, lance eso en redes sociales, lance boletines de prensa, convoque a ruedas, etcétera, y por otro lado, pues los abogados y los procesados que tienen algún tipo de conocimiento en comunicación tengan que hacer lo mismo, tener una estrategia de comunicación para neutralizar el poder de comunicación de Fiscalía General del Estado. Entonces, ese es un hecho que se está dando sobre todo en los casos emblemáticos. Mientras más bien la Fiscalía del otro lado también quieren decir, oigan, también escúchenme mi lado de la historia. Claro, pero ¿quién dio ese giro a la Fiscalía General del Estado y a la influencia sobre los jueces? Rafael Correa en las sabatinas. Porque ahí empezó todo, pues no empezó con un medio de comunicación diciendo, oh, miren lo que dice la ley ahora, hagamos este caso mediático para influir sobre la decisión de los jueces. No, teníamos a un Rafael Correa que salía en cadena nacional a decirle a los jueces cómo y a quién tenían que juzgar. Y casi que le ponía la sentencia y la condena a las personas, y esas cosas no solamente se dijeron, se hicieron, y de ahí para adelante se dañó todo. Entonces ahora fácil culparles a los medios de comunicación, pero hay que ver lo que hizo el poder político ahí. Pues. Hay momentos que son importantes, que uno es en la Asamblea Constituyente de Montecristi, cuando cesan en sus funciones al doctor Jorge Germán, fiscal general del Estado, porque simplemente se declararon de plenos poderes y decidieron que ya no va más el término del doctor Jorge Germán, y luego pues se puso a dedo un fiscal general. Y posteriormente, cuando Rafael Correa hace el anuncio de vamos a meterle las manos a la justicia. Entonces, lejos de que haber mejorado la institucionalidad, lo que hemos hecho es entorpecer los procesos regulares para nombrar autoridades como fiscal general, y posteriormente los cuestionamientos que, también hay que decirlo, existieron en el Trujillato, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio hizo pues de las suyas, nombrando con ciertos cuestionamientos de autoridades. Yo creo que también es muy importante decir que en nuestro sistema de justicia, ¿por qué se le apunta tanto a la fiscal? Si los fiscales lo que hacen es de hacer una teoría del caso, acusar o no, vincular o no, y los que deciden son los jueces, pues la fiscal no pone las sentencias de ejecutoriadas, ni muchísimo menos, son los jueces los que deciden acoger o no acoger las pruebas de la fiscal o de los abogados defensores. Pero como ella ha sido el blanco, porque ella ha sido la que les ha acusado y las que ha demostrado las pruebas, entonces ella ha sido la que ha estado más en el spotlight, o sea, ella ha sido el blanco de todos los ataques. Y sí, yo estoy en desacuerdo que a la final estas redes sociales nos han exacerbado tanto en que todo se empieza a terminar jugando ahí. En los países normales esto no pasa nunca, jamás, pues la gente ni les conoce a los jueces, ni sabe ni quiénes son, ni los fiscales, ni nada. Ya los sistemas funcionan, las instituciones funcionan, pero al volverse blanco, al volverse estas batallas en redes sociales, mediáticas, logotipos y todo esto, la justicia está perdiendo. Es exactamente lo que pasa en la política también. O sea, fíjate que en los países desarrollados la gente ni les conoce, los primeros ministros toman el metro, pues, en los países desarrollados. Es lo mismo, aquí hacen show, hacen escándalos, meten en las redes sociales. Ahora tenemos abogados _influencers porque cobran por el caso y cobran por los tweets que suben también. Entonces es una locura lo que estamos viviendo y algún rato esto tiene que terminar. Pero ojo, los jueces son los que dictan las sentencias, no es la fiscal, nunca jamás es la fiscal. La fiscal solo acusa, crea teoría del caso, presenta pruebas, los abogados defensores contrarrestan esas pruebas y es el juez o los jueces, en este caso de la Corte Nacional, los que toman la decisión final de poner una sentencia o ejecutoriar una sentencia a ciertas personas. Con todo lo que está, con lo que hemos puesto sobre la mesa y las críticas fuertes que se han hecho y todo, y la evidente influencia de la política de una u otra manera en la justicia, en general, en la justicia ecuatoriana, ¿qué pasará este domingo si es que, dependiendo de quién gane, se quedará o no se quedará Diana Salazar? Qué compleja pregunta. Qué compleja pregunta, más aún sabiendo que hay una relación muy tensa entre la política y la justicia.
en un país donde estos límites que siempre han debido existir por la lógica y necesaria independencia de funciones nunca han existido. Es decir, desde que tengo memoria, los poderes de turno nunca han respetado esos límites, porque se han inventado fórmulas, ¿no? Han intentado a través de llamados a constituyente, reformas al sistema judicial, parciales o completas, siempre han intentado de alguna forma influir, cooptar, siempre han intentado de alguna forma manipular la justicia y el sistema. ¿Qué pasará? Yo creo que obviamente va a depender quién llegue a la presidencia de la República para que la fiscal general tome también alguna decisión. Personalmente, por lo que hemos visto, por la forma de actuar, yo creo que ella no va a dar un paso al costado, independientemente de quién llegue. Evidentemente, como lo dije ya en mi primera intervención, yo creo que se va a sentir más cómoda si Daniel Noboa continúa en el mandato versus si la candidata a la Revolución Ciudadana llegara a la presidencia de la República, porque ha habido una confrontación constante y la bancada de la Revolución Ciudadana insiste en llevarla a un juicio político. Pero creo, un poco de ver cómo ha actuado, yo creo que ella no dará un paso al costado. Creo que hay muchos casos que están avanzando donde ella aún tiene misiones que cumplir por ciertamente cómo ha planteado estos casos, purga, metástasis, por todos los actores políticos que están involucrados en estos casos. Sin embargo, creo que el desenlace de estos casos va a depender mucho también, ¿no?, de quien llegue a la presidencia de la República. ¿Por qué? Justamente por lo que ya había mencionado. Quien llegue a la presidencia de la República necesariamente, por cómo actúa la clase política en este país, va a buscar las formas de maniobrar. Lo hemos visto y en esto sí no respeta partido político, ¿no? Pero la realidad ahí, la realidad es, gana el correísmo y el correísmo ya lo dijo, Rafael Correa lo dijo de frente. Paso número 1, que Diana Salazar sienta en carne propia lo que yo he sentido. Entonces no va a desaprovechar el poder ya en pleno, no, y además, los plenos poderes de una presidencia de la República. El correísmo anunció que ellos quieren ir a una asamblea constituyente. Entonces eso supone además una reestructuración completa del Estado. Habrá que ver también un tema de tiempos, ¿no? Yo no sé cómo podría llevarse eso a cabo, cuáles son los tiempos en el cronograma, y evidentemente eso supone bajarse a las autoridades de control. Por ahí también creo que cuánto lleva el concurso, se acelerará el concurso, qué pasará con los consejeros que están ahora en el CPCSS. Entonces, el destino de Diana Salazar creo que depende mucho de lo que suceda el próximo domingo, ¿no? Entiendo que la relación con el presidente de la República es una relación fluida y buena, hasta donde se deja ver, digamos, en lo público, pero, digamos, yo no le veo a una figura como ella, que tiene el respaldo, digamos, al menos de la opinión pública, dando un paso al costado si la próxima presidenta del Ecuador es la candidata a la Revolución Ciudadana. Roberto, hablemos un poco del papel del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, en esta oscuridad en la que ha caído la justicia y en general la institucionalidad del país que estaba en sus manos, realmente es un fracaso total, ¿no? Independientemente de en manos de quién haya estado, el Consejo de Participación Ciudadana no ha podido cumplir su papel. Ha sido nefasto para la institucionalidad y nefasto para la democracia del país. Hoy, que ya llegamos, o sea, yo digo, en este país nunca tocamos fondo, pero ahí vamos cayendo en el precipicio, ¿no? En esta caída del precipicio, ¿cómo ves al Consejo de Participación Ciudadana en medio de esta lucha política en la posibilidad de hacer y cumplir con su deber? Bueno, me consultaban el día de ayer justamente unos clientes internacionales, me dicen, ¿cómo ves el tema de la prórroga de la fiscal general? ¿Y qué es esto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y yo les digo, fue la peor idea que pudo haber tenido el correísmo en la Asamblea de Montecristi, porque crearon un Frankenstein. Lo que normalmente una república tiene 3 funciones del Estado: ejecutivo,
¿no es cierto?, judicial y legislativo, aquí tenemos dos funciones más, la de transparencia y control social y la función electoral. Entonces, el correísmo está siendo víctima de este Frankenstein, de este monstruo que creó, porque si es que estuviéramos bajo el esquema de la Constitución anterior, por poner un ejemplo, ya hubiéramos tenido, una vez que se terminen los 6 años para los cuales está designado la función de fiscal general, el Congreso o la Asamblea ya hubiera designado su reemplazo. Pero como tenemos este tal Consejo de Participación Ciudadana, pues tenemos que esperar concursos que duran entre 6 y 12 meses para que se nombre un nuevo fiscal general. Entonces, está siendo víctima el correísmo de sus propios errores, de sus propios tropiezos, como fue crear esta institución. Entonces, pues ahí no le vemos solución. Porque así se creó, yo creo que es una definición perfecta, ¿no? Eso es un Frankenstein, eso hay que cortarlo en pedacitos y por ahí guardarlo en distintos cajones, ¿no? Así era el monstruo Frankenstein, es grande, es imponente, ¿no es cierto?, asusta, pero el rato que intenta dar 2, 3 pasos, pues por poco se cae. Eso es lo que vemos ahora con el Consejo de Participación Ciudadana. Es una distorsión que tiene que eliminarse. Y mientras eso suceda, ¿qué pasa con la institucionalidad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque es que aquí yo creo que el problema no es la fiscal, el problema no es el fiscal subrogante, el problema no es la prórroga, el problema de fondo aquí y las consecuencias de todo esto es la lesionada institucionalidad que tenemos. Y eso yo yo cada día veo más lejos y más difícil la posibilidad de recuperar esa institucionalidad para poder vivir en democracia. Sí, absolutamente complicado y absolutamente de acuerdo. Como yo digo, las democracias avanzadas ni siquiera se conoce cuáles son los personajes. El problema es que aquí en Latinoamérica hemos manchado de política absolutamente todo, porque la política tiene intereses. Entonces, cuando tienes intereses, sirve solo a un grupo o solo a una parte del espectro social. En cambio, las instituciones están hechas para servir a todo el mundo por igual, pues, o sea, si lo que tenemos que tratar de rescatar es institucionalidad, pero para rescatar la institucionalidad tienes que fortalecerla, no crear una al frente. Lo que hicieron ellos fue, antes de elegir la asamblea de ternas enviadas por diferentes lados, entonces, cuidado, los asambleístas se vayan a vir por un lado o por el otro, mejor creo este organismo medio Frankenstein por un lado, y ahí sí tengo control absoluto. Y claro, cuando tienes control absoluto de un Consejo de Participación Ciudadana y control social, tomas por asalto absolutamente todas las instituciones de control, pues. Ese es el problema, que las democracias desde Montesquieu están hechas con pesos y contrapesos, o check and balances, como dicen los gringos, para que unas se controlen entre otros. Pero si tú a los órganos de control les tienes controlando o cuidando el queso al ratón, pues nunca va a haber control, y por eso la institucionalidad no sirve, porque los que están obligados a controlar, no controlan porque defienden los mismos intereses políticos de los que les nombraron. A ver, yo creo además que la discusión no es solo de formas, la discusión está en el fondo. El tema es de cómo somos como sociedad también, o sea, porque podemos poner volver a la Constitución donde solo hay 3 poderes. A la final del día, somos una sociedad que no quiere respetar la norma, y no es solo vernos a nosotros como ciudadanos, sino ver también a quienes están como autoridades, ¿me explico? Cuando uno ve un presidente que no quiere cumplir la norma, y no solo el presidente de la República, digamos, los asambleístas, quienes están hoy encabezando las principales entidades de control, nosotros como ciudadanos, o sea, no tenemos que irnos muy lejos. Somos una sociedad que no respeta la institucionalidad. ¿Para qué nos van a servir las instituciones? Entonces podemos volver a la Constitución de 1900, 1800 o la que fuera. El tema es cómo somos como sociedad. Entonces, ahí a mí, te digo, nos podemos inventar la Constitución que queramos, a la final del día no va a haber una que nos calce, porque no respetamos las leyes, y podemos discutir cualquier estructura normativa, no va a funcionar. Es decir, recién leía un tema de cuántos asambleístas han presentado la declaración juramentada de bienes. Hay un montón que no han presentado. Pero ya estaban diciendo que van a cambiar y que van a prohibir que los asambleístas declaren sus bienes, que tienen que ser información oculta. Un grupo de periodistas, Janet formó parte, este medio formó parte de esa investigación de los candidatos y asambleístas. Muchos de ellos llegaron a tener hoy una curul, que tenían juicios y procesos incluso penales, y llegan a ser parte de la asamblea. Digamos,
somos como sociedad, más allá de las instituciones, y yo en esto discrepo con ustedes, el Consejo de Participación Ciudadana concebido en su concepción no me parece, digamos, tan malo como terminó siendo en la práctica, aguanta todo. Digamos, porque de alguna forma trata de institucionalizar lo que la democracia debería ser, ¿no? Una democracia participativa, una democracia que nos junta, una democracia colectiva, que sea mucho más allá que ir cada 4 años a marcar una rayita en el papel. Pero el rato de ponerla en la práctica es cuando nos encontramos con los verdaderos problemas que tenemos como sociedad. Una sociedad que le gusta hacer trampa, una sociedad que le gusta incumplir las leyes y una sociedad, como tú decías, Alejandro, donde la política mancha todo, donde la política intenta tergiversar, manipular. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya políticos decentes, que no haya, yo suelo decirlo, siempre vamos a encontrar en la Asamblea, en el Poder Ejecutivo, en los GATS, digamos, gente muy decente. El problema es que somos una sociedad acostumbrada a violar la norma y ahí no va a haber una constitución que nos garantice que esto no pase. Es que ahí es donde necesitamos una Fiscalía General del Estado que actúe de manera inmediata sin importar quién se encuentra en el poder. Y tenemos el ejemplo de Perú. En Perú no importa quién esté de presidente, la Fiscalía General de Perú ha procedido de manera contundente y ha llevado pues de las orejas tras las rejas a varios presidentes, ¿no es cierto? El caso de Kuczynski, el caso de Alejandro, Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollantumal anteriormente. Entonces vemos una Fiscalía General del Estado que no se amilana frente al poder de turno, que actúa de manera inmediata y que no teme que se dañe la institucionalidad si tiene que proceder contra quien ejerce el poder. Y fíjate que esto es tan importante, lo que dice Roberto Leonel, es tan importante que Perú, teniendo esa inestabilidad política del demonio, tiene unos niveles de inversión extranjera gigante, porque la gente dice, bueno, la justicia sí sirve. Entonces ahí, por ejemplo, aquí cómo somos los atrasapueblos que se oponen a los arbitrajes internacionales, porque no sé qué, bueno, hemos perdido todos los arbitrajes internacionales en el correísmo, por eso se fue juzgado con juicio político el procurador de la época del correísmo, Diego García. Pero es increíble, o sea, ellos teniendo tanta inestabilidad política con estas instituciones que son fuertes, con la justicia que es fuerte, logran tener una inversión extranjera, pero 30 veces la del Ecuador. Entonces, fíjese, pueden económicamente estar mejor que nosotros, porque tú pones dinero donde sabes que se van a cumplir las leyes, sabes que se va a respetar tu inversión, sabes que no te van a cambiar después con una constituyente o con alguna argucia los contratos y que hay un mandato que revisen otra vez los contratos mineros o petroleros, etcétera. Sabes que puedes confiar en ese país. Entonces ahí es donde tú pones el dinero. Claro, pero y un poco redondeando lo que han dicho, ¿no? Caro, tú decías hace un momento, ninguna constitución nos calza, y yo sí quiero que hagamos una diferenciación. Yo creo que el problema de las leyes, porque tenemos leyes para todo, leyes de sobra, todas escritas con artículos, con subartículos, con numerales, con todo, está todo escrito, hasta lo más absurdo, allí está escrito y está normado. Y el problema es que las autoridades, es decir, quienes dirigen este país, quienes finalmente enrumban el país, que son quienes deberían dar ejemplo, marcar políticas de Estado justamente para proteger los derechos de la gente y pues el poder vivir en medio de una institucionalidad cada día más consolidada. Ellos son los que violan las normativas, porque no se acomodan a sus intereses de momento. Sí, es decir, el momento en que se hizo la Constitución de los 300 años, pues le veían maravillosa. De acuerdo. ¿Sí? Con un hiperpresidencialismo que ahora pasa mucha factura, porque ahora entonces te sientas y dices, gobierno, sí, y ellos mismos ni siquiera terminaban el periodo de gobierno y enviaron un paquete de reformas. Exactamente, no duró nada. Y permíteme ahí un pequeño paréntesis que y además viene en mucha pertinencia con el momento electoral que estamos viviendo. Yo creo que la mayoría somos capaces de reconocer que estamos viviendo la peor campaña sucia que hemos vivido en los últimos años, plagada de fake news. A mí personalmente me aterra ver, o sea, yo puedo tolerar, digamos, que el pueblo llano, desinformado, la barra brava, el troll, comparta fake news. Lo que no puedo tolerar ver es que expresidentes de la República compartan fake news como portadas de medios hechas con inteligencia artificial y viralicen esa información. Porque es, extrapolando la idea que acabamos de poner en esta mesa, digamos, es la mayor muestra
de la decadencia que estamos viviendo como sociedad. Si no somos capaces de cumplir la Constitución, al menos cumplamos, digamos, el mínimo principio de honestidad intelectual en una campaña electoral. Insisto, yo te tolero que un rol comparta fake news, pero que un expresidente de la República comparta información falsa dentro de una campaña electoral ya me parece la mayor muestra de decadencia intelectual y de principios que estamos viviendo. Entonces, si a ese punto hemos llegado, digo, estos debates ya, o sea, tenemos que tenerlos seriamente como sociedad, porque finalmente, insisto, o sea, podemos cambiar 10 veces de constitución, si como sociedad, si como clase política no estamos dispuestos a respetarnos en principios tan básicos como la honestidad, ¿qué es lo que nos espera, no? Pero fíjense en lo que hemos terminado, ¿no? Empezamos hablando de si la fiscal debe prorrogarse o no en sus funciones, y miren cómo todo esto trasciende a todo lo que afecta, ¿sí? Esta intromisión de la política en las instituciones de justicia, en este caso del país, porque están absolutamente en todas partes, ¿sí? Y ya llegamos a este punto de que cómo las leyes no se cumplen, lo cual implica finalmente quizás una toma de posición de la Fiscalía General del Estado frente a lo que se discute, a las presiones que se reciben a través de redes sociales y a otros niveles también, porque digamos que lo que se ve en redes sociales es ya el resultado de una cadena de presiones que es lo que opera en este país. Entonces, en este momento, pues la fiscal ya lo decidió, se va a prorrogar en sus funciones, pero no sé si en conclusión, porque ya tengo que concluir con el programa, independientemente de lo que ella haga a partir del lunes, dependiendo de quién gane en las próximas elecciones, el problema alrededor de la Fiscalía General del Estado ni se resuelve ni se complica, ¿sí? Porque pues va mucho más allá del papel que ha jugado la Fiscal General del Estado y que puede jugar el nuevo fiscal. Es decir, el problema de fondo de la justicia ecuatoriana está mucho más abajo y necesita un planteamiento serio, un planteamiento contextualizado y que realmente tome en cuenta la necesidad de tener organismos independientes para poder pues generar la confianza que necesitamos, no solamente en el sistema de justicia, sino en el sistema democrático de nuestro país. Entonces, pues aquí podremos discutir lo que quieran. Me encantaría darles una conclusión y una solución, pero escuchemos a nuestros invitados. Es decir, de Diana Salazar para adelante, el lunes, independientemente de lo que decida, ¿qué pasará con la Fiscalía y qué pasará con la justicia en el Ecuador? Bueno, es un reto muy importante que tenemos como sociedad y sobre todo la clase política de estar a la altura, ¿no? O sea, de tratar de que ya de una vez por todas separemos la justicia de la política, porque siempre va a depender del gobierno de turno para ver cómo se acomodan los intereses políticos. Yo solo quería decir que es verdad que yo no me declaro ni cheerleader ni de nadie, tal vez de mis padres, de nadie más, pero sé cómo criticar cosas de la fiscal, pero el tamaño de lo que ha hecho, eso no lo puede sacar absolutamente nadie. Basta con leer el artículo de ayer de Talía Flores en Primicias para darse cuenta el tamaño de las cosas que ha hecho esta fiscal. Con sus críticas hay que criticarlo y está perfecto, eso es la democracia y así tiene que mejorar todo el mundo. O sea, no sé si definirle que finalmente, independientemente de los errores o aciertos que haya tenido la fiscal, sobrevivió a todo este sistema podrido en donde se ha mezclado la política, el narco y la justicia. Exactamente, ese es el tamaño del legado que deja. A la final, con críticas, con todo lo que digo que es legítimo y hay que hacerlo también, porque nadie es perfecto, ni tampoco estamos aquí para alabar a nadie, pero oigan, el tamaño a lo que se ha enfrentado, no sé si ni siquiera otra persona en el Ecuador hubiera tenido las agallas que tuvo la señora Salazar. Roberto. Creo que los actores políticos nos han llevado a una discusión que tiene que centrarse más bien en lo que dice la ley. Porque podemos discutir si nos agrada la fiscal, si es que debe prorrogarse, si no debe prorrogarse, pero lo cierto es que el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que si es que no se ha nombrado el reemplazo luego de los 6 años para fiscal general, puede prorrogarse en sus funciones. Y se prorroga no solamente el fiscal general, sino también el fiscal subrogante. Entonces, esta es una disposición legal que nos guste, no nos guste, nos parezca buena, mala la fiscal general, simplemente
simplemente no deberíamos discutir que se deba cumplir la ley, pero nos hemos acostumbrado lastimosamente que la ley dice una cosa y pongámonos a discutir si es que se debe cumplir o no con la ley. Claro, a lo que conviene el momento político. Así es. Ese es el problema de fondo, ¿no? Y esa es la realidad y la exposición en la que estamos, a ver que día a día quién presiona más y quién gana la batalla. Bueno, yo creo que... Termino contigo, Caro. Sí, yo creo que lo que va a pasar después del domingo es una gran incertidumbre que no va a terminar el día domingo, debido al estrecho margen que hay entre los dos candidatos. Y eso sin duda también va a poner en incertidumbre, digamos, el futuro de la fiscal general, por lo que ya expusimos en este debate. Respecto de la fiscal, insisto en lo que he venido diciendo durante todo el debate. Creo que la fiscal general ha sido también, dentro de sus funciones, de alguna forma una operadora política, porque ha atendido con mucho énfasis algunos casos que son y han instrumentalizado el éxito de los proyectos políticos de los últimos gobiernos y han instrumentalizado el fracaso o la persecución de una fuerza política en particular. Y creo que decirlo, aceptarlo y analizarlo requiere también una visión crítica de la gestión de este personaje político en el Ecuador. Requiere análisis, requiere rigidez para analizar lo que ella ha hecho en el Ecuador. Más allá, como decía Alejandro, de tener la libertad de decirlo, creo que seguramente la historia juzgará los 6 años de gestión de Diana Salazar. Personalmente siempre halagaré que las mujeres estemos en espacios de poder, pero creo que hay que ser muy cuestionadores, sobre todo de todos los casos que ella y la opinión pública no supieron darles la relevancia que merecían. Lo dije, vacunados VIP, INA Papers, León de Troya, que se quedaron guardaditos en el archivo de la memoria de los ecuatorianos. Pero yo creo que sí se tomaron decisiones de ahí, creo que es injusto decir que se guardaron en el archivo. Quizás la deuda está en no haberle dado la visibilidad que otros casos tienen, pero pues yo creo que el siguiente fiscal nos dejará ver cuál es la realidad de esta fiscalía de la Fiscalía General del Estado que hemos, digamos, sentado sobre los hombros de Diana Salazar y pues que en medio de la situación ya en el terreno de juego tiene que vivir un fiscal general del Estado. Tal vez ese nuevo fiscal que venga, ojalá, elegido de manera democrática, independiente, honesta, eligiendo al mejor ecuatoriano que pueda ocupar ese altísimo cargo de altísima responsabilidad, ojalá entonces pueda hacer las cosas distintas y no, ojalá me equivoque, ojalá que no tengamos que ver cómo lamentablemente el entorno político y toda esta jauría de bestias, de lobos, de monstruos alrededor de la Fiscalía General del Estado le permiten o no le permiten hacer a un fiscal. Capaz que luego simplemente ratificamos que esto no era una decisión particular y capricho de una fiscal de enfocarse más en unos casos que en otros, visibilizar más unos casos que otros, sino quizás esa es la forma en que esto está construido, influenciado por esta caterva de monstruos, y quizás ese es el estrecho margen en el que un fiscal general del Estado se puede mover. Digo, es una hipótesis y es una teoría. Veamos quién tiene la razón. Pero pues allí eso nos va a tocar esperar un tiempo. Ojalá el Consejo de Participación Ciudadana también pues logre vencer todas las dificultades que estos mismos monstruos y esta misma jauría de lobos hace en esa otra institución del Estado para influir y poder tener un fiscal general a la medida, para que pues se les afloje un poquito esa presión y se haga presión sobre otros grupos a los que a este grupo le interesa acabar, influir, perseguir, eliminar, opacar, no sé, tantas definiciones. Pero muchísimas gracias a ustedes, mis invitados, por pues jugársela analizando este tema. Gracias, Caro. Qué gusto estar aquí. Y gracias, Alejandro. Ustedes también muchas gracias. Y bueno, pues de aquí es a encontrarnos el domingo. Los invito a todos a sintonizarnos a partir de las 5 de la tarde en nuestro canal de YouTube, Visionarias DC.
También a través de mi X, Yanei Nostroza, haremos una transmisión en vivo, haremos una cobertura total de la jornada de elecciones, pero a partir de las 5 de la tarde haremos ya una transmisión en vivo y seguida, pues siguiendo el conteo voto a voto y analizando también lo que ese día haya ocurrido en el país y lo que podría pasar pues a partir del lunes 14 de abril. Los espero entonces para que nos veamos ese día para responder esa gran pregunta que nos han hecho. ¿Qué va a pasar? ¿Quién ganará? El domingo lo sabremos y su voto pesa, así que tómelo mucho en cuenta para ayudar a este país a enrumbarse hacia el destino que merece. Gracias y que tengan una buena noche.